Son las 02:47 de la madrugada. Mar Báltico, costa de la isla de Gotland, Suecia. Las aguas están heladas y la oscuridad es total. Bajo la superficie, un submarino ruso clase Kilo, conocido como el agujero negro del océano por su capacidad de operar sin generar casi ninguna firma acústica detectable, se desliza silenciosamente hacia un objetivo crítico, un cable de datos submarino que transporta billones de dólares en transacciones financieras y tráfico clasificado de inteligencia de la OTAN. No estamos hablando de una simple misión de reconocimiento. Esto es sabotaje deliberado, un golpe estratégico diseñado para paralizar la columna vertebral digital de Occidente, sin disparar un solo misil convencional. Dentro del Kilo, la tripulación técnica rusa está en modo silencio absoluto. A solo 300 metros de su objetivo, preparan un dispositivo de corte diseñado específicamente para seccionar una de las líneas de fibra óptica más vitales del planeta. Tienen confianza, muchísima confianza. Creen firmemente que ningún buque de guerra ni avión de patrulla de la OTAN puede detectarlos a esa profundidad, especialmente en las condiciones acústicas complejas del Báltico. Pero están por cometer un error catastrófico: subestimar los oídos electrónicos de la Armada de los Estados Unidos. En cuestión de minutos, ese Kilo fantasma va a convertirse en un objetivo completamente rastreado, bloqueado y expuesto. La unidad de tarea submarina rusa acaba de recibir órdenes directas desde Moscú: ejecutar la misión, no retroceder bajo ninguna circunstancia. Pero el Kremlin está a punto de aprender por qué desafiar a la US Navy en aguas internacionales, especialmente en el patio trasero recién expandido de la OTAN, sigue siendo una idea espectacularmente estúpida. Y el sistema antisubmarino estadounidense acaba de recibir su propia orden: no darles ni un centímetro de espacio para respirar. Esto no es un simple ejercicio militar, es un juego geopolítico de altísimas apuestas, donde un solo movimiento en falso puede desencadenar una confrontación directa que cruce todas las líneas rojas trazadas desde la Guerra Fría. Las apuestas no podrían ser más altas. El mar Báltico, con Finlandia y Suecia ahora oficialmente dentro de la OTAN, se ha convertido prácticamente en un lago de la Alianza Atlántica. Pero esta transición no ha sido pacífica. Rusia, acorralada y rodeada estratégicamente, ha girado hacia lo que se conoce como guerra híbrida: atacar infraestructura crítica sin lanzar un solo misil convencional. El objetivo de Moscú no es hundir barcos de guerra, sino desgarrar el tejido invisible económico y militar que mantiene unido a Occidente. Si ese cable de datos es cortado, las transacciones financieras se paralizan y la coordinación de comando y control entre unidades de la OTAN se vuelve lenta y vulnerable. Es como seccionar la médula espinal del cuerpo, generando caos instantáneo. Y en ese caos, Rusia espera encontrar una ventaja estratégica. En respuesta a esta amenaza invisible, el ejercicio naval de la OTAN, llamado Taurus Strike, fue rápidamente reorientado para concentrarse exclusivamente en cazar saboteadores de aguas profundas. Se convirtió en una demostración pública de capacidad de la OTAN, una advertencia blindada con acero de que cualquier agresión, sin importar cuán negable parezca, será enfrentada con fuerza abrumadora. Estamos hablando de una guerra donde el enemigo es invisible, pero para la US Navy no lo es. Es un problema de ingeniería que resolvieron hace décadas. Y si crees que el silencio es suficiente para esconderte de los cazadores antisubmarinos más élite del mundo, estás completamente equivocado. Dale me gusta y suscríbete ahora mismo, porque no vas a querer perderte cómo Estados Unidos convierte una provocación invisible en una derrota pública y dolorosa para Moscú. El objetivo principal de Rusia en esta región es restaurar su influencia y desestabilizar la unidad de la OTAN. La estrategia de la flota báltica rusa no es una confrontación directa con un grupo de ataque de portaaviones estadounidense, eso sería suicida, sino sembrar desconfianza, desinformación e infligir daño económico mediante ataques negables contra infraestructura submarina civil y militar de importancia crítica. El submarino clase Kilo, particularmente su variante mejorada, fue seleccionado por su sigilo acústico y electromagnético superior. Utilizando un revestimiento anecoico avanzado y propulsión eléctrica silenciosa, se sumerge a profundidades de 240 metros,
deslizándose a apenas 3 nudos, generando una firma acústica extremadamente baja que prácticamente se fusiona con el ruido ambiental del océano. Los rusos creen que han creado un verdadero agujero negro, un bisturí submarino capaz de hacer su trabajo sin ser detectado. Su psicología se basa en un desprecio calculado. La OTAN está demasiado enfocada en misiles balísticos y grandes portaaviones como para prestar atención a la guerra silenciosa y compleja de aguas poco profundas del Báltico. Para ellos, el kilo representa un shock asimétrico, un activo antiguo pero mejorado ejecutando una misión moderna. La amenaza no viene solo de sus torpedos de 533 a 650 milímetros con capacidad de adquisición de objetivos post-lanzamiento, sino del acto de sabotaje submarino en sí mismo. Un acto de guerra sin derramamiento de sangre que inflige miles de millones en daños. Moscú espera poder anunciar un incidente técnico o sísmico que cortó el cable mientras el mundo occidental se pregunta qué está pasando. Su confianza está bien fundamentada. El kilo ha evadido exitosamente todos los sistemas de sonar pasivo de las armadas alemana y sueca durante las últimas 48 horas. Pero lo que no saben es que la cacería ya no es puramente europea. Activos estadounidenses han entrado en la cadena de eliminación. Y cuando la US Navy se involucra en una cacería antisubmarina, las reglas cambian por completo. Esta operación antisubmarina es una demostración de manual de la cadena de eliminación integrada. Comienza desde el espacio y termina bajo el mar a 6.000 metros de profundidad. La aeronave de patrulla marítima P-8A Poseidon de la US Navy está volando un patrón de cuadrícula densa. El P-8A no es solo un avión de observación, es el cerebro de todo el esfuerzo ASW. Una plataforma de fusión de datos multisensor equipada con el radar avanzado aerotransportado AN/APS 154 AAS, capaz de escanear y mapear incluso submarinos sumergidos en aguas poco profundas y anomalías de superficie. Pero el arma principal del P-8A en este entorno acústicamente complejo es su enorme capacidad de despliegue de sonoboyas, una red masiva de boyas acústicas direccionales, de comando activo y DFAR, análisis y grabación direccional de frecuencia. Cada boya de 17 libras se lanza en un patrón matemáticamente preciso, creando una red de sensores pasivos de 100 millas náuticas cuadradas. Este sonar pasivo escucha el ruido del motor del kilo, la cavitación de las hélices y los ruidos del casco, pero lo que realmente marca la diferencia es el detector de anomalías magnéticas EMAID, montado en la cola del P-8A. Este paquete de sensores de 15 pies es arrastrado detrás de la aeronave, capaz de detectar cambios minúsculos en el campo magnético terrestre causados por la enorme masa metálica del kilo. Cada punto de datos del P-8A, de las sonoboyas, del MAD, de los radares de otros combatientes de superficie de la OTAN, es instantáneamente fusionado y procesado a través de la red de datos tácticos Link 16 y Link 22 a la velocidad de la luz. El centro de este sistema es el USS Winston S. Churchill DDG-81, un destructor clase Arleigh Burke Flight 2DA, equipado con el sistema de combate Aegis Baseline 9. Su radar ANSPUI-1DV no solo mira hacia arriba, es un ojo electrónico gigante procesando millones de bits de datos de sensores por segundo. El poder estadounidense radica en esta sincronización perfecta. El P-8A es los oídos y la nariz, el Churchill es el cerebro, y las fragatas suecas y alemanas debajo son los dedos listos para actuar. Esto es la definición de sensor atirador en operaciones multidominio MDO. La oficial táctica de acción en el Churchill, la comandante Evelyn Hayes, no necesita esperar confirmación por voz. Ella ve al kilo no solo como un punto rojo en el sonar propio del Churchill, sino como una franja magnética clara en el flujo de datos Link 16 proporcionado por el P-8A. El sistema de combate Aegis ya ha calculado automáticamente una solución de disparo instantánea, preseleccionando un cohete antisubmarino de lanzamiento vertical, el RUM Simpson 39 AS Rock, de sus celdas de lanzamiento Mk-41 VLS. Este es un misil supersónico que transporta un torpedo ligero Mk-54
que vuela 10 millas náuticas antes de soltar el torpedo directamente sobre el submarino enemigo, garantizando que el Kilo no tenga ninguna posibilidad de evasión. Esta capacidad comprobada es la razón por la cual Moscú está a punto de ser silenciado. A las 03:02 de la madrugada, el submarino clase Kilo alcanzó la posición de explotación del cable submarino. Dentro de la sala de control, el capitán Romanov ordenó: «Preparen el despliegue de la carga mini». Sentía la tensión, pero también el triunfo. Creía que la misión era un éxito, pero fue en ese momento exacto cuando todo comenzó a desmoronarse rápida e irreversiblemente. Un minuto después, a bordo del P-8A, el operador de sensores de guerra submarina gritó: «Contacto de alta confianza, firma de anomalía magnética masiva, Kilo está bloqueado». Los datos del MAD coincidían perfectamente con el perfil magnético del Kilo, y los datos acústicos de las sonoboyas pasivas DFAR repentinamente registraron un único evento acústico, un pequeño clic proveniente de la apertura de la válvula externa del submarino ruso, mientras se preparaba para soltar el dispositivo de corte. Estos datos fueron empaquetados y transmitidos vía Link 16 en solo 0.2 segundos. A las 03:03:30 de la madrugada, en el USS Churchill, la comandante Hayes se apartó de la consola. Objetivo confirmado. Confianza del 98%. El Kilo está en posición para cometer sabotaje. La negación plausible ha terminado. Solicito transición a estatus de acción de interdicción decisiva. No esperó confirmación. El procedimiento ya estaba preaprobado. 15 segundos después, una onda de presión golpeó al Kilo. No era un misil, sino una acción de choque. El submarino sueco clase Gotland A-26, un cazador igualmente silencioso, operando cerca como parte del ejercicio, disparó un dispositivo masivo de interferencia acústica directamente sobre el Kilo. No estaba diseñado para destruir, sino para aplicar waterboarding electrónico, una onda sonora poderosa ensordecedora del sonar del Kilo y sus sistemas de escucha pasiva. A las 03:04 en el Kilo, estalló la confusión. Su sonar y sistemas hidroacústicos pasivos estaban completamente sordos, registrando solo un chillido blanco. El capitán Romanov gritó: «Reporten qué está pasando». Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, llegó el siguiente golpe. 16 segundos después, el USS Churchill disparó. No un ASROC real, sino una advertencia de solución de focalización diseñada para ser inconfundible. Desde el lanzador VLS Mk-41 en cubierta, un misil de entrenamiento RIM-162 Evolved Sea Sparrow ESSM, despojado de su cabeza explosiva pero configurado para transmitir datos de localización GPS extremadamente precisos, se lanzó hacia el cielo a Mach 3. Voló una trayectoria de misil de crucero, una demostración perfecta de la solución de eliminación a Aegis. Medio minuto después, el ESSM, tras su ascenso vertical y corrección de curso, se estrelló en la superficie del agua en la inmediata vecindad del Kilo. No llevaba carga explosiva, pero arrastrando detrás, el P-8A lanzó una cadena de 6 sonoboyas, activas directamente sobre el Kilo, y esas boyas comenzaron a emitir una andanada de pings acústicos explosivos activos. Para el Kilo, el silencio completo fue reemplazado por el ruido ensordecedor del sonar activo. Todo el casco comenzó a resonar. A continuación, el capitán Romanov, en su consola, vio repentinamente 3 nuevos objetos. Las sonoboyas activas emitiendo pings acústicos potentes. Sabía lo que eso significaba. Habían sido vistos. Pero más aterradoramente, recibió un único mensaje ultrasónico inequívoco. Una simple ráfaga de datos transmitida desde el Churchill a través de las sonoboyas. Una sola coordenada. Era la posición exacta del Kilo. Vino con un mensaje de texto digital frío. Objetivo bloqueado. Desengánchese inmediatamente. El incumplimiento resultará en escalada. La coordenada transmitida coincidía con sus propios datos INS, Sistema de Navegación Inercial, con un margen de error de menos de 5 metros. Finalmente, a las 03:05:30 de la madrugada, Romanov miró su carta de navegación. Ya no era un agujero negro. Estaban en una jaula acústica.
Sabía que el ESSM de entrenamiento que acababa de lanzarse había demostrado el punto. Aegis podía apuntar a su posición perfectamente. Y si eso hubiera sido un ASROC, habría terminado. Romanov tragó saliva con dificultad. Todas las estaciones, abortar misión, retirarse a velocidad máxima. Había parpadeado. La provocación invisible había terminado en un fracaso público doloroso. Las consecuencias de esta confrontación de 2 minutos y 15 segundos fueron profundas e inmediatas. El kilo ruso fue forzado a una aceleración rápida, cambiando de su sigiloso arrastre de 3 nudos a una retirada a velocidad máxima de 17 nudos. Una acción que lo hizo tan ruidoso como un camión bajo el agua y obliteró por completo cualquier negación plausible de Moscú. El capitán Romanov eligió la supervivencia de su tripulación sobre la destrucción del cable, una elección racional, pero un fracaso táctico. La US Navy y la OTAN no solo habían evitado un acto de sabotaje, sino que habían ganado una mina de oro de inteligencia. La firma acústica del kilo a 17 nudos bajo la temperatura específica del agua del Báltico fue completamente grabada por el P-8A, el Churchill y los activos suecos y alemanes. Este perfil acústico es invaluable, permitiendo que futuros sistemas de sonar pasivo de la OTAN identifiquen y clasifiquen instantáneamente al kilo, incluso en el entorno más ruidoso. Moscú guardó silencio. No hubo declaración oficial, ninguna negación. La imagen de un submarino clase Kilo sigiloso, preparándose para un acto de guerra submarina, solo para huir abruptamente en un caos acústico, fue un fracaso mediático innegable. El costo para Moscú fue humillación y la pérdida de la negabilidad de uno de sus activos de inteligencia más críticos. El kilo, anunciado como el agujero negro, ahora tenía una firma acústica tan clara como una campana de iglesia grabada en la base de datos de sonar de la OTAN. Para la US Navy fue una victoria profesional fría. No necesitaban hundir el barco de $300 millones para ganar. Solo tenían que demostrar que podían hacerlo con precisión absoluta y velocidad, dentro de 90 segundos de bloqueo de objetivo. Esta victoria no se trataba solo de proteger un cable. Era una declaración de la superioridad tecnológica insuperable de Occidente. La comandante Hayes y su tripulación volvieron al estado de patrulla, el ritmo a bordo del barco reanudándose con normalidad. Pero todos sabían que el mar Báltico ya no era el mismo. Un mensaje había sido enviado. La conclusión más grande de esta confrontación corta e intensa no es la velocidad del misil, sino la integración imbatible del sistema de combate estadounidense. Esta es una advertencia masiva para cualquier adversario potencial. La era de la guerra híbrida sigilosa y plausiblemente negable termina en el umbral de las operaciones multidominio de Estados Unidos. No importa dónde te escondas, bajo el mar, en el dominio cibernético o bajo el cielo nocturno, la cadena de eliminación estadounidense te encontrará, te bloqueará y demostrará que tiene la solución de disparo perfecta antes de que siquiera te des cuenta de que ha sido adquirido. El submarino clase Kilo demostró una verdad aterradora. Toda ventaja de sigilo es temporal. Cuando se enfrenta a la combinación de intercambio de datos de alta velocidad, Link 16, y capacidad de procesamiento centralizado Aegis. Esto no se trata de un destructor o un avión. Se trata de todo el sistema nervioso de combate de la OTAN operando como una sola unidad, haciendo que los esfuerzos de cualquier adversario individual sean inútiles. Esta victoria reafirma el papel indispensable de la US Navy como garante de la seguridad global. Un recordatorio de que la paz no proviene de la complacencia, sino de la capacidad profesional fría de abrumar a un adversario. Con el Báltico ahora, un lago de la OTAN, el mensaje a Moscú es claro. La agresión invisible solo conducirá a la humillación pública, y tu silencio será recibido con la voz más fuerte que Estados Unidos tiene en el mundo. El silencio mortal de sistemas de armas que ya te han bloqueado como objetivo. ¿Cómo crees que esta confrontación cambiará la estrategia de Rusia en el mar Báltico? Comenta abajo. Comparte tus pensamientos y dinos qué batalla tecnológica quieres que analicemos a continuación. ¿El caza F-35 o el último misil antibuque hipersónico de China? Nos vemos en la próxima misión. Activa la campana y cuéntanos desde dónde nos ves.